Poco después de que inició la pandemia en marzo de 2020, la UNICEF advirtió los riesgos de que la población infantil estuviera expuesta al Internet al aumentar el uso de las plataformas en línea para la educación escolar. Desafortunadamente, el tiempo le dio la razón, ya que en algunos países los ciberdelitos contra niñas, niños y adolescentes crecieron más de 150%. México no ha estado exento de esa circunstancia. Acompáñanos a conversar con el investigador y experto de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Eduardo Portillo. En el análisis, el doctor Guillermo de Loya. Bienvenido, Eduardo Portillo. La Asociación Mexicana de Internet dio a conocer que en 2020 los delitos, los ciberdelitos contra la infancia aumentaron 157%. ¿Qué ocurrió en la Ciudad de México? ¿También aumentaron? ¿Con qué porcentaje crecieron estos ciberdelitos? Sí, pues quiero comentarle que derivado de la pandemia que se vivió o se está viviendo aún todavía en México, pues precisamente los ciberdelitos han aumentado un 15%, regularmente porque los niños se involucraron más por la tecnología. Recordemos que esta pandemia orilló a todos a que nos involucráramos, ya que la misma educación que se está dando al momento es a través de Internet. Y eso hizo que muchos niños crean perfiles en redes sociales y obviamente estos ciberdelitos aumentan aquí en la Ciudad de México un 15%. ¿Qué cantidad de denuncias reciben al mes para saber más o menos cuánto es el 15%? Ok, al mes tenemos alrededor de 100 reportes y el 15% va enfocado directamente a los delitos contra los menores. Bien, ¿qué tipo de ciberdelitos son para que el público pueda saber de qué estamos hablando? ¿Bullying? ¿De qué estamos hablando? Ok, los ciberdelitos contra menores, el primordial es el acoso a menores. Esto también lo conocemos mucho como que es cibergrooming, que es hablar de la pedofilia o pederastía que se da a través de redes sociales, y de ahí nos pasamos a lo que es el sexting, compartir fotografías de contenido sexual, ya sea de forma que los delincuentes engañen a los menores para que estos les compartan ese contenido. Y de ahí nos vamos con la parte del ciberbullying. Todo lo que se daba en el mundo físico en la escuela, a lo mejor por las peleas, los malos comentarios, empujones, todo eso se trasladó al internet y se ocupa hoy para estar bulleando a compañeros, pero obviamente a través de internet. Sí, qué tema. Bueno, 33%, según esta Asociación Mexicana de Internet, 33% de los padres de familia no dan información a los menores sobre los riesgos de navegar por Internet. ¿Qué deberían saber los niños, niñas y adolescentes? Primero que nada, los papás tendrían que tener un control o una supervisión sobre los pequeños. Entonces, es importante que los papás activen lo que se llama control parental. Hay unos controles parentales que son gratuitos y hay unos que son de paga. Obviamente, ellos tienen que buscar el que se adecue a sus necesidades. Un control parental, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, yo puedo marcar un límite de tiempo para que mi hijo esté conectado a Internet. Un ejemplo, de 7 de la mañana a 3 de la tarde y después su dispositivo deja de tener internet. Al igual forma, el niño si quiere descargar algo, visitar un nuevo sitio, le va a avisar al tutor si da permiso o no da permiso y de esta forma estarían protegidos. Ahora, los chicos que deben de saber, recordarles que la principal arma de un ciberdelincuente es la de crear perfiles falsos. Hay que quitarnos el mal concepto sobre las redes sociales, porque a veces ellos creen que el que tiene más amigos es más popular o se puede volver famoso porque tiene más seguidores, y esto nada más los vuelve vulnerables. La herramienta de los ciberdelincuentes es crear perfiles, obviamente, que le llamen la atención al pequeño. Roban fotografías de niños pequeños acorde a su edad y empiezan a mandar solicitud al azar. Una recomendación sería que únicamente agreguen a personas que conocen en la vida real y eviten agregar a personas que jamás han visto.
Eduardo, pero a ver, aquí un apunte. ¿Qué hacemos cuando los papás no saben ni siquiera qué significa un control parental? ¿Cuáles serían tus recomendaciones específicas para que los papás tuvieran acceso, digamos, a esta información que a su vez permita orientar a los pequeños? La primera recomendación para los papás es que ellos obviamente piensen antes de entregarle un dispositivo al pequeño. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Si yo le quiero dar un dispositivo a mi hijo o hija, tengo que vincular la cuenta de mi correo electrónico a ese dispositivo para que yo Ujú. tenga el control total o la supervisión del pequeño. Ahora, también conocer términos y condiciones de todas las aplicaciones que le voy a instalar a mi pequeño. ¿Por qué? ¿Cuál es la edad recomendada para que un niño o niña pueda tener redes sociales? La mayoría de la gente lo desconoce, son 13 años. Hay muchas personas que tienen, o muchos niños, perdón, que tienen menos de 13 años y ya tienen redes sociales. ¿Quién otorgó esos permisos? Los papás. Entonces, lo más importante es la supervisión. La supervisión es lo que va a llevar a que estos niños no sean víctimas de cualquier delito, de cualquier incidente a través de Internet. Qué Y controles importante parentales, hayas dicho lo de los 13 años, porque hay papás que les dan a niños menores de 13 años un dispositivo con todos estos riesgos. es correcto. Y mucho de los papás lo desconocen. ¿Dónde viene esta edad? No es una edad que la da la policía. Esta edad viene, de hecho, en los términos y condiciones de las aplicaciones y regularmente todas las aplicaciones te dice que a partir de los 13. De hecho, de los 13 a los 18 es bajo la supervisión de un adulto. Menos de Mm. 13 no podrían tener, pero si los papás dieron el permiso, tendrían que supervisarlo. Claro. Eduardo Portillo, los niños y niñas están regresando a la escuela. ¿Los maestros también deben hablar este tema en las escuelas? Los docentes también fueron obligados a conocer un poco más de tecnología, a conocer las plataformas que están ocupando para dar sus clases virtuales. Ellos muchas veces nos solicitaban pláticas informativas para que tanto ellos como los alumnos conocieran cuáles son los riesgos que se dan a través de Internet y los profesores pues también dieron algunos tips de seguridad, como cuáles. En una clase virtual la máxima autoridad es el docente y los Ujú. docentes les decían a los pequeños que por seguridad no prendieran su cámara, por ejemplo, no se conectaran a un Wi-Fi público, a lo Ujú. mejor que también tuvieran cuidado con compartir contenido que no va acorde a la clase. Bueno, ¿qué tiene que hacer un papá que aún no se atreve a denunciar o no sabe cómo denunciar? ¿A dónde se comunica? Voy a compartir los contactos. Tenemos un número telefónico que es el 55 52 42 5100 con la extensión 5086 o el correo electrónico que es policía.cibernética@ssc.cdmx.gov.mx. Ahí nos tienen que contactar. Nosotros les vamos a brindar una asesoría respecto al tema que nos estén mencionando y también comentarles que nosotros tenemos una página donde subimos ciberalertas, donde les decimos cómo están operando los delincuentes y qué hacer para prevenirse. Muy bien. Eduardo Portillo, muchísimas gracias por estar en Ruta DN 40. Gracias. Bueno, vamos a un primer análisis con el doctor Guillermo de Loya. En un mundo donde reina el anonimato y donde la depredación se vuelve común, existe un alto riesgo de llegar a tener algún tipo de incidente criminal por ciberacoso o por efectos de un delito. Por la pandemia, al trasladar nuestras actividades de oficina, escolares o comerciales al mundo de las telecomunicaciones, hemos exponenciado la posibilidad de enfrentarnos a alguna forma de este tipo de delincuencia. Aunque se calculó una disminución del 12% en la actividad delincuencial en Internet durante el periodo de diciembre de 2019 a febrero del 2020, esta cifra incrementó un 14%, casi un 15% durante los meses de marzo y abril, periodo correspondiente a la emergencia sanitaria. Es deseable el cuidado desde el hogar como la vigilancia estricta de autoridades. De la misma forma, todos podemos ser víctimas, a menos que estemos cerrando este cerco de manera definitiva. Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Siempre es un gusto, Estela. Bueno, la UNICEF ya lo había advertido y se comprueba. El ciberacoso creció en la pandemia. Sí, bueno, era una cuestión, digamos, hasta cierto punto natural, al contar ya con instrumentos o insumos de trabajo que tienen que ver con tecnología, que tienen que ver con acceso a Internet, que se volvieron habituales
para efectos educativos, para efectos de trabajo, como herramientas de trabajo, creo que es una cuestión que tiene mucho que ver, por supuesto, con cuestiones muy interesantes que dijo el entrevistado. A ver, primero, sí, sin duda es una cuestión en la cual debe de mediar una supervisión estricta por parte de los padres, pero también yo pondría otra cuestión en la mesa. ¿Qué tanta autorregulación, por ejemplo, como tú sabes, son empresas privadas, de las propias redes sociales puede evitar estas cuestiones, sobre todo efectos de verificaciones de edad, que son situaciones en las cuales los jóvenes le dan la vuelta de manera muy sencilla? La encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información del propio INEGI en el año 2020 te habla que de un universo de 77 millones de usuarios de Internet que habría en el país, casi 16 millones han sido víctimas de ciberacoso o de algún tipo de delito. Esto es un universo enorme, ¿no? Y representa una cuestión creciente que se irá dando o que se vendrá de alguna manera refinando tanto en las formas en las cuales la criminalidad bordea estas situaciones o límites legales, como también cómo los usuarios mismos pueden evitar esta situación por medio de protección. Porque si bien es cierto que hay una cuestión en la cual hay que apelar a la libertad de expresión, a la libre expresión dentro de estas redes sociales, también existen límites que constituyen delito. Sobre todo en el caso de los menores, de la infancia, es algo que no debería permitirse y ahí los estados a nivel mundial deberían intervenir. Doctor, en el caso específico de los menores de edad, bien lo dices, porque esa es la otra realidad. Pues un niño de 11, 12 años ya sabe cómo crear un correo electrónico. Y algo que le preguntaba al experto, pues también es preocupante que no todos los papás pues le entienden al tema de las computadoras, de las tecnologías que avancen tan rápido, de las redes sociales que se van creando, etcétera. ¿Cuál sería una solución ahí? Bueno, si para muchos alumnos que pertenecen a esta generación tecnológica, digamos, fue difícil encontrar esa vía de acceso, de alguna manera acostumbrarse a esta vía de acceso tecnológico, imagínate para los padres. En muchos de los casos pues, era prácticamente imposible y ahí es donde debe intermediar la responsabilidad de los centros educativos, de las propias escuelas, para dar una capacitación mínima, incluso en este tipo de cuestiones para la seguridad de quienes están del otro lado del teclado. Ahora, yo nada más quería comentarte una cosa, un dato que te va a llamar la atención. ¿Sabes, de acuerdo a esta misma encuesta, que bueno, cuenta con un módulo que se llama MOSIVA, que es módulo de ciberacoso, sobre ciberacoso? ¿Sabes en qué estados es donde más ciberacoso existe? En Colima, Tabasco y Tlaxcala. Y en los que menos existe es en Tamaulipas, Ciudad de México y Coahuila. Entonces, es una cuestión de desarrollo tecnológico, es una cuestión, digamos, de candidez del público informático. Ya lo creo. ¿O qué es? Sí, ¿no? Tlaxcala, por ejemplo, que mencionas con todo este tema de la trata de personas. O estos estados es interesante, tiene que ver, digo, es interesante, pero al mismo tiempo preocupante. Tú lo has dicho, y coincide con los, digamos, con los delitos que se dan de manera material, como es la trata de personas, y los delitos que se dan en el ciberespacio o conexos, que es con el tipo de ciberacoso o ciberbullying. Pues hay que poner atención y sobre todo, ¿sabes qué? Por ejemplo, tú dices de las escuelas que puedan hablar con los padres, darles una capacitación, pues también darles salidas, ayudarlos a si no saben, porque es bien complicado luego con otras generaciones que puedan tener conocimiento y acceso a esto, que les den una solución para que puedan denunciar, por ejemplo, este tipo de prácticas, porque son delitos. Sí, vamos a este tuit, si te parece, doctor. Justamente hay un tuit que hubo toda una campaña que hizo la UNICEF que se llama Sin Violencia en Línea y que dice que en México 25% de adolescentes de 12 a 17 años ha vivido ciberacoso en Internet. Las cifras son preocupantes en este grupo de edad y bueno, ya no te digo en los más pequeños. Te repito, yo creo que es una cuestión que tiene que ver también donde la infancia, donde la juventud se hace más vulnerable precisamente por esa calidad de inocencia o candidez en muchos de los casos. Y créeme que las formas en las cuales el crimen cibernético o los cibercrímenes envuelven a los participantes es una cuestión verdaderamente, hay que decirlo, talentosa, malamente, pero talentosa de parte de estos delincuentes. Se saben hacer perfiles falsos, se saben hacer pasar por personalidades famosas, se saben hacer pasar por páginas de fans, etcétera. Creo que es una cuestión, repito, de una labor permanente de vigilancia por parte de los padres y también de los centros educativos. Bueno, pues hay una llamada de atención porque ahora más que nunca los menores están usando las plataformas de Internet. Doctor Guillermo Bedoya, muchas gracias. Siempre es un gusto, Estela, a tus órdenes. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.